Del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Aunque han pasado muchos años desde que nuestro Señor Jesucristo hizo esta intervención de frente a los saduceos, fariseos, maestros, escribas, ahora teniendo la claridad y dejándoles a algunos la evidencia que están equivocados, nos permite también reconocer que el tiempo solo no hace las cosas ni las transformaciones, y que los seres humanos generamos muchas resistencias. Muchos nos quedamos en aquello que escuchamos, o al menos aquello que llega hasta nuestros oídos y no nos involucra. No nos envuelve de tal manera que nosotros podamos sacarle el provecho a lo que llega hasta nosotros. Una información, una indicación, una norma, una advertencia, un consejo. Para muchos queda como algo talmente relativo que desafortunadamente no lo ponemos en práctica. Otros nos sentimos con toda la potestad de quitarle la autoridad y se convierte en un argumento para nosotros. Recordemos nuestras expresiones constantes: predica, pero no aplica. Entre el dicho y el hecho. Es fácil decir. Un sinnúmero de expresiones que se convierten en argumentos y razones. El Señor también las escuchó en su tiempo, y el Señor nos dice: miren, es cierto, no todo el que está frente a una cátedra tiene la autoridad y la convicción y allí transmite una experiencia de vida. Sucede hasta en la cátedra de Moisés. Nosotros podemos constatar esto. En un aula de clase está el profesor que informa, el que orienta, el que se complace en el transmitir sus conocimientos, en aquel que sencillamente va y cuenta una historia que se aprendió, en aquel que vive y transmite lo que llena su propia existencia. Muchas situaciones son así. De hecho, algunos de nosotros recordamos con alegría y entusiasmo a algunos de nuestros profesores, asesores, docentes. Otros hubiéramos querido no haberlos encontrado nunca. Y dice el Señor: también la fe que se enseña, la fe que se transmite, la fe que se anuncia, contará con estos mensajes en personas poco creíbles, poco convencidas, poco comprometidas. Allí, en la cátedra de Moisés, se han sentado muchos. Y dice el Señor: estos alardean, presumen, se ufanan. Estos son a veces así, tan capaces de ser enfáticos que nos siembran más bien el miedo. Y algunos de nosotros sufrimos el miedo a la religión, sufrimos el miedo a la ley de Dios y tenemos miedo a Dios mismo. Pero no justamente porque aquel que tiene que transmitir la palabra del Señor con sus leyes viva enamorado o sienta el amor de Dios. Todo lo contrario. Son personas que no se han sentido con la capacidad de hacer propia esta palabra del Señor que transmite vida.
que nos prepara, sí, para ciertas manifestaciones de entrega, de desprendimiento, tal vez algunos sufrimientos en la vida, pero con la satisfacción de hacerlo por amor, de hacerlo por caridad, de hacerlo por la salvación de alguien. Nos quedamos muchos en esas realidades externas. Tienen grandes ropajes, viven en casas de lujo, tienen carros, se desplazan, manejan una cantidad de cosas. Recuerden la expresión de mucha gente que tiene más plata que un cura con 2 parroquias, pero no sabiendo las necesidades que se pasan. Pero son expresiones y comprensiones externas. Ahora el Señor, ¿qué quiere? Que seamos capaces de separarnos de esta realidad. Porque dice el Señor, este canal humano no puede convertirse en un impedimento para el mensaje. Un mensaje que es ayer, hoy y será siempre, porque es la palabra de Dios viva y eficaz, porque es la palabra de Dios que salva, es la palabra de Dios que enaltece, que renueva, que proyecta, que acoge, que transforma, es la palabra de Dios que vivifica. Y a esa palabra nosotros no le podemos poner freno. Hagan lo que les dicen, es lo que nos pide el Señor. Será la misma predicación de María. Hagan lo que Él les dice. Y recordemos que el Señor a nosotros nos dice que podemos servir, que debemos interceder, que podemos acudir a Él, que no tengamos miedo, que Él nos ama y nos ama de tal manera que se entregó por nosotros.